Bueno, pues vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todas y a todos los que están ahorita conectados. Les damos la bienvenida al tercer coloquio de salud mental, la intervención de la mente. Queremos agradecer principalmente a las instituciones que hicieron posible este evento, al Instituto Politécnico Nacional y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 60, y sobre todo a la Invención de la Mente por hacer posible este evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado la invitación a ser institución en este coloquio y al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar este evento en las instalaciones. Mi nombre es Erika Uribe y seré la moderadora de esta ponencia que lleva por nombre Retos para la Neuropsicología Clínica a raíz de la pandemia por COVID-19. Voy a leer la semblanza de la ponente, la doctora Tania Gómez. Ella es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, con desempeño encaminado hacia el campo clínico y de investigación. Cuenta con una trayectoria de 13 años en el ámbito clínico y tiene una especialidad en terapia cognitivo-conductual y en neuropsicología clínica. Su trabajo clínico se ha enfocado en la elaboración de diagnóstico y seguimiento de programas de rehabilitación para niños y adolescentes con trastornos en el neurodesarrollo. En el campo de la investigación suma 10 años de experiencia como asistente de investigación en centros académicos en el desarrollo de proyectos sobre sueño y cognición. Actualmente es doctorante en el programa de doctorado de Psicología de la UNAM con énfasis en neurociencias de la conducta. Es fundadora y subdirectora de la Asociación Civil IMAC, donde se organizan e implementan diferentes actividades académicas para profesionistas en el campo de la salud mental, como es este coloquio. Asimismo, es panelista ocasional en el programa de Diálogos en Confianza del Canal 11 y cuenta con una sección en el programa de radio y, sin embargo, del Instituto Politécnico Nacional, que lleva por título Sanamente, Sanas Emociones con Tania Gómez. Estas son solo algunas de las actividades que desarrolla a nivel profesional, todas son encaminadas al estudio y comprensión de la salud mental. Y sin más, le doy la bienvenida a la ponente, la doctora Tania Gómez, y los dejo con el micrófono con ella. Adelante, doctora. Muchas gracias, Erika, por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde en estas actividades académicas. Efectivamente, lo que vamos a tocar el día de hoy, pues es un tema nuevo, son líneas de investigación nuevas a raíz de la lamentable situación mundial por la que atravesamos actualmente por la pandemia COVID-19. Que bueno, pues dentro del área neurológica, del área de las neurociencias de la conducta, pues comienzan a estudiarse cuáles son los efectos neuronales, cuáles son los efectos, las secuelas sobre el sistema nervioso central, toda vez que una persona ha atravesado por una condición de esta naturaleza. Entonces, lo que yo les voy a presentar, pues es un brevario de las investigaciones más recientes que hay en torno a esta temática y asimismo presentar una propuesta para la neuropsicología, que es el campo en el que yo me desarrollo, en cuanto a la evaluación y rehabilitación de los pacientes. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a iniciar, por favor. Vamos a tener un espacio al finalizar la ponencia con unos minutos para preguntas y respuestas. Entonces, si alguien está interesado en participar, para que tengamos este lapso y poderlo hacer. Muchísimas gracias. Entonces, les voy a presentar esta temática que lleva por nombre Retos para la Neuropsicología Clínica a raíz de la pandemia por COVID. Vamos con la siguiente, por favor. Con la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Bueno, primero vamos a definir qué es la neuropsicología clínica. Es el campo de las neurociencias de la conducta en donde básicamente estudiamos las relaciones entre el cerebro
y la actividad mental superior. Es decir, nosotros como todo psicólogo nos encaminamos al estudio y a la comprensión de la conducta, de las emociones, de las funciones mentales que hacen posible nuestra actividad cotidiana. Y bueno, en la neuropsicología estamos interesados en estas relaciones conductuales, emocionales y manifestaciones cognitivas en cuanto al funcionamiento del sistema nervioso. Esto se estudia tanto en condiciones de patología, es decir, cuando tenemos casos de personas que padecen algún trastorno del neurodesarrollo o en casos de envejecimiento o ante daño cerebral. Y también estudiamos este funcionamiento del sistema nervioso en todos los estadios de la vida, es decir, desde el nacimiento hasta la vejez. Dado este panorama, pues en neuropsicología clínica nos encaminamos al trabajo dentro del consultorio para describir, diagnosticar e intervenir aquellas alteraciones de las funciones mentales superiores y conductuales que derivan de una afectación, ya sea adquirida o ya sea por una cuestión hereditaria. Entonces, bueno, pues este es un panorama para que sepamos cuál es el campo de estudio al que me voy a referir. Y la siguiente diapositiva, por favor. Me imagino que, bueno, pues todos por esta situación mundial estamos familiarizados con qué es el coronavirus, pero vamos a dejar una definición de cuál es la enfermedad que se genera a raíz de este virus. Bueno, se trata de una enfermedad respiratoria causada por el coronavirus tipo 2, que como bien sabemos, pues se disemina principalmente a través de las gotículas respiratorias y los aerosoles bucales, alcanzando a los pulmones y genera el síndrome respiratorio de insuficiencia, en donde, bueno, pues se caracteriza por la presencia de fiebre, tos, algunas lesiones en la garganta, dificultad para respirar y en algunos casos la ageusia y la anosmia, que es la falta de el sentido del gusto al comer y la falta para distinguir olores al momento de respirar. Hasta la fecha, pues se han reportado que desde que inició esta pandemia, el coronavirus y la enfermedad derivada, el SARS-CoV-2, ha alcanzado sobre 150 millones de personas a nivel mundial. Ajá. Principalmente, también como sabemos, afecta a adultos mayores de 60 años y a personas que padecen alguna comorbilidad relacionada con la diabetes mellitus, el cáncer, afecciones cardiovasculares y respiratorias. Entonces, vamos con la siguiente, por favor. ¿Cuál es la justificación para que hablemos sobre esta relación entre la neuropsicología, entre el objeto de estudio de la neuropsicología, que son las funciones mentales superiores, y la enfermedad SARS-CoV-2? Bueno, primero tenemos que recordar, o como una primera justificación, es que la mayoría de los virus, no todos, pero la mayoría, escapan del control local del sitio de infección. Es decir, no son virus que se queden en el órgano blanco al cual atacan, sino que por procesos de replicación celular tienden a diseminarse hacia otros tejidos en donde pueden generar estragos más generalizados sobre la salud. De esta manera, o sea, cuando un virus se disemina a otras regiones del cuerpo, el sistema inmune, al detectar esta situación, activa una tormenta de citocinas, que pues son las células de las que se vale el sistema inmune para hacer frente a procesos infecciosos, y se genera de esta manera una respuesta antiinflamatoria en el cuerpo para intentar detener la invasión de este cuerpo extraño que es el virus. Sin embargo, cuando esta tormenta de citocinas es muy alta, o sea que el sistema inmune está haciendo tremendos esfuerzos para detener el proceso infeccioso, se ha reportado que puede haber algunas afecciones a nivel del sistema nervioso en donde puede derivarse condiciones de meningitis o encefalitis. Ajá. Por lo tanto, pues esta es una base o una primera aproximación para que sepamos
que a pesar de que el cerebro se encuentra protegido por las meninges y por una barrera hematoencefálica que impide el paso de agentes extraños a él, los virus aún así pueden ingresar a este sistema nervioso. Y se ha descrito que esto lo hacen principalmente a través de dos vías, ya sea una vía sanguínea o una vía neuronal, ¿sí? Aquí les ilustro, por ejemplo, en la vía sanguínea, lo que ocurre es que pues el cerebro tiene una barrera, la barrera hematoencefálica, que impide que entre sangre al cerebro. Y entonces las neuronas que se encuentran alrededor de esta barrera solo toman de la sangre los nutrientes necesarios para poder llevarlos al interior de las células ya en el sistema nervioso. Entonces, muchas veces los virus utilizan a estas células, a estas neuronas, como caballos de Troya, se mimetizan con ellas, las infectan y entonces las utilizan como paso para poder llegar al cerebro y así se presenta un proceso infeccioso vía sanguínea, principalmente en estos bordes de la barrera hematoencefálica. Y la otra vía descrita sobre cómo infecta un virus al cerebro es la vía neuronal, en donde justamente a través de las fosas nasales, del epitelio nasal, el virus puede alcanzar el bulbo y el nervio olfatorio y de esta manera, vía nerviosa, ingresar al sistema nervioso central. Entonces son las dos principales vías y pues esta es una primera aproximación para que pensemos que efectivamente hay una relación entre la neuropsicología y estos procesos infecciosos generados por virus y al que nos vamos a referir en particular al COVID-19. Porque pues toda vez adentro del cerebro van a modificar la genética, el funcionamiento neuronal y luego entonces esto se va a ver expresado sobre la conducta, sobre la regulación emocional y sobre las funciones mentales superiores. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué es lo que se ha descrito específicamente como relación entre la neuropsicología y el SARS-CoV-2? Bueno, se ha descrito que este virus, que el coronavirus tipo 2, posee algunas proteínas que se unen a enzimas dentro del cuerpo, particularmente la angiotensina, que es una enzima que se ubica en la fosa nasal, en el tracto gastrointestinal, en diferentes tejidos del cuerpo y en el cerebro. Aquí se encuentra incluido el cerebro. Entonces, se ha descrito que esta enzima puede fungir como un receptor y alojar al virus, dado que esas enzimas se adaptan bien con algunas proteínas que posee el coronavirus, pues luego entonces se ha descrito que pues esta enzima puede fungir este papel, o sea, como un mecanismo de distribución al interior del sistema nervioso. Por lo tanto, en las investigaciones recientes se ha señalado que el virus no nada más afecta a las vías respiratorias, sino también a otros sistemas, como el cardíaco, el endocrino y, por supuesto, al sistema neurológico. De hecho, se ha descrito que alrededor del 36% de los pacientes infectados, y aquí debo hacer la salvedad, principalmente en los casos severos y con historial de comorbilidades, han desarrollado alguna afección neurológica. Algunas que son transitorias, son pasajeras y con el transcurso de las semanas y el proceso post-infeccioso pueden rescindir, y otras condiciones neurológicas que son más graves, ¿sí? Entonces, pues dada esta presencia, ¿no? De estas afecciones neurológicas, pues se exalta esta premisa de que efectivamente el coronavirus tipo 2 puede afectar al sistema nervioso central. Bajo este panorama, pues es importante que desde la neuropsicología nosotros podamos rediseñar algunas estrategias de intervención con los pacientes y también podamos rediseñar algunos elementos de diagnóstico precoz a fin de contribuir desde esta disciplina a que la enfermedad no se propague de manera tan dramática o que tengamos marcadores iniciales para que la persona reciba atención temprana si fuera el caso. Vamos con la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de infección
del COVID-19 a nivel cerebral. Bueno, como les mencionaba, hay dos principales vías, la vía neuronal y la vía sanguínea. Ajá. Entonces, bueno, de hecho, pues a nosotros se nos ha pedido utilizar el cubrebocas y esto va por la cuestión del ingreso del virus a través de las mucosas nasales que poseen la angiotensina, que recuerden que es una enzima receptora del virus. Cabe señalar también que dentro de los síntomas de la enfermedad por coronavirus se ha reportado la falta de gusto y la falta de olfato. Entonces, hace sentido que si el virus hace contacto directo con la nariz y con el bulbo y con el nervio olfatorio, pues a nivel sensorial, en algunos casos, porque es cierto que no en todos, puedan presentarse estos trastornos sensoriales, ¿sí? Y con ello, pues estamos hablando de que efectivamente hay una invasión al sistema nervioso central. Ahora, en su trayecto, el virus, mediante esta vía neuronal, alcanza a otras regiones del cerebro. O sea, ya una vez que ingresa a través de estos nervios olfatorios, puede alojarse en el tálamo o a nivel del tronco cerebral. En el tronco cerebral reside el bulbo raquídeo y esta es una estructura sumamente importante porque se encarga del control de respuestas vegetativas. Es decir, nosotros no nos damos cuenta, no somos conscientes todo el tiempo de cómo late nuestro corazón o de la expansión que tienen nuestros pulmones con cada inspiración en el aire o de los movimientos gastrointestinales. No somos conscientes de ello, pero todas estas funciones vitales, su control subyace a las vías del bulbo raquídeo. Entonces, hace sentido que en los pacientes COVID que se da este trastorno respiratorio y esta incapacidad para respirar y este daño a los pulmones, pues existe esta relación con el alojo del virus a nivel del bulbo raquídeo. ¿Sí? Entonces, desde esta disciplina, desde las neurociencias de la conducta, se está estudiando cuál pudiera ser el efecto del virus sobre el bulbo raquídeo para cambiar la mecánica del bulbo y que entonces el bulbo ya no mande señales de expansión con toda inspiración que nosotros realizamos. Ajá. Entonces, bueno, pues se ha descrito como un mecanismo propiamente del COVID dentro del sistema nervioso, ¿sí? Y la vía sanguínea, que como recordarán, pues es un mecanismo de invasión a través de la barrera hematoencefálica, lo que hace o lo que se ha descrito es que el virus, más en los casos severos, ¿sí? Esta primera vía, la vía neuronal, la vía nasal, se ha descrito principalmente en casos leves, en los que han sufrido pérdida de olfato y de gusto, y esta vía sanguínea de invasión se ha descrito principalmente en los pacientes más severos, aquellos que han necesitado respiración mecánica, intubación, o que han tenido secuelas pulmonares serias. Aquí lo que se exalta es que el virus puede carcomer un poco la barrera hematoencefálica y mediante las grietas epiteliales que genera puede ingresar al sistema nervioso, que ahorita vamos a ver pues cuáles son los efectos. O sea, ya que ingresa el coronavirus al sistema nervioso central, veamos qué es lo que hace, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente, por favor. Ok. Aquí, bueno, traté de resumir, hay mucha información disponible sobre estas manifestaciones neurológicas. Como les decía, pues ahorita es un tema muy, muy caliente en investigación, entonces falta todavía mucho camino en términos de diseños de estudios que tengan un mayor control sobre variables para poder llegar a conclusiones más precisas, pero básicamente se ha descrito que a nivel neuronal, toda vez que ingresa el virus, ya sea mediante esta vía neuronal o mediante la vía sanguínea, puede generar cefalea o dolor de cabeza. Aquí les puse en esta tabla, quise acomodar la información de esta manera para que fuera más práctico al seguir la charla. Identifiquemos las posibles causas de esta condición, en qué fase de la enfermedad se puede presentar esta condición o en qué pacientes y en qué porcentaje se ha reportado.
¿sale? En cuanto al porcentaje, estos varían de estudio en estudio porque son estudios que o tienen poblaciones pequeñas, o sea, donde se han estudiado 40, 50 pacientes, 200, ya hay un estudio disponible con 30 y tantos mil participantes en donde se han analizado datos. Entonces, los porcentajes varían, entonces esto es solo un aproximado, ¿sí? De lo reportado en los estudios. Entonces, en cuanto a la cefalea, se hipotetiza que la posible causa es justo por la tormenta de citocinas. Recuerden que esta tormenta es una respuesta del sistema inmune, una respuesta inicial para combatir de entrada la invasión de un virus al cuerpo. Entonces se ha hipotetizado que a mayor tormenta de citocinas o a mayor actividad de estos agentes antiinflamatorios, puede derivar en hipoxia o falta de oxígeno al sistema nervioso central de manera muy leve y entonces por eso podemos experimentar cefalea. ¿En donde se ha observado? En fases iniciales de la enfermedad, en aproximadamente el 10% de pacientes. ¿Sí? Entonces, este es un dato importante porque el día de mañana, si nosotros sufrimos dolores moderados, entre leves, moderados de cabeza, no tenemos ninguna condición otra, pues podemos tomar algunas medidas y acudir a una revisión pronta, precoz, para confirmar o descartar si poseemos el virus y luego entonces recibir apoyo inmediato. Entonces, bueno, este es un primer síntoma. Ahora, también se han descrito como consecuencia del COVID en el cerebro enfermedades cerebrovasculares. Estas pueden ser de dos tipos. Existen enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas, en donde como tal hay una ruptura, ¿sí? En estos vasos de la barrera hematoencefálica. Recuerden que la sangre no puede ingresar al cerebro. Las neuronas toman desde la barrera los nutrientes necesarios para introducirlos al sistema nervioso. Entonces, entonces en una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, lo que ocurre es un rompimiento de estos vasos sanguíneos y con ello se puede presentar pues un accidente cerebral de tipo hemorrágico, ¿sí? Mientras que en los casos de isquemia, que también son accidentes cerebrovasculares, pueden presentarse trombosis o embolias. La trombosis, como el nombre lo dice, es la formación de un trombo o principalmente en pacientes que tienen como comorbilidad niveles elevados de colesterol, de triglicéridos. Sabemos que estas grasas se adhieren a las paredes de los vasos sanguíneos y entonces algo de ese material graso forma un trombo y entonces puede viajar al cerebro y obstruir la circulación sanguínea, ¿sí? Y pues con ello la circulación de nutrientes, de oxígeno, etcétera. Y la embolia es el desprendimiento de una pared interna de una vena o de una arteria grande, generalmente proveniente del corazón, que forma igual un cuerpo de invasión dentro del tejido, dentro del vaso, y pues con ello también obstruir el paso de oxígeno, el paso de nutrientes, ¿sí? Entonces, estas dos condiciones, tanto hemorrágicas como isquémicas, que pues son accidentes cerebrovasculares, también se han descrito en pacientes COVID. Esto se ha descrito más en casos moderados a severos, y se ha descrito en el aproximadamente 1%, casi 2% de los pacientes, ¿sí? Ahora, ¿a qué se le atribuye? Pues bueno, que con la tormenta de citocinas pueden debilitarse un poco la elasticidad de los vasos sanguíneos, generando un estado de hipercoagulación en la sangre y pues con ello facilitar la formación de trombos o el rompimiento de las arterias, ¿sí? Evidentemente, pues esta condición puede ser mayor todavía en pacientes que de entrada o previo a la infección por coronavirus han experimentado complicaciones cardíacas, ¿sí? Ahora, bueno, este síntoma que también es muy conocido, la anosmia y la ageusia, la falta de olfato y del sentido del gusto, como les mencionaba anteriormente, pues se ha explicado más en términos de un daño sensorial cuando el virus ingresa por el epitelio nasal y alcanza el bulbo y el nervio olfatorio,
ahí, a ese nivel, puede generarse este daño y se ha descrito principalmente en pacientes en fase inicial de la enfermedad en aproximadamente el 35, casi 36% de la población, ¿sí? Ahora, este siguiente síntoma neuronal es muy nuevo, muy interesante y muy interesante en términos del estudio, porque merece total atención, que se le ha denominado en la literatura como niebla confusional. Y es un estado de alteración mental. Les explico en qué consiste. Bueno, en pacientes que ya fueron dados de alta, ¿sí? O sea, que están en una etapa postinfecciosa, aproximadamente entre 3 y 6 meses después de haber sido dados de alta, experimentan una sensación de letargo, de adormecimiento constante, mayor dificultad para concentrarse, algunas fallas de memoria y que ellos reportan que antes no las padecían, o sea, que no era un estado común en ellos. Entonces, a esto se le ha denominado estado de niebla confusional y es esta alteración en el estado mental y se ha descrito aproximadamente en el 7.8% de la población. Esto es importante señalarlo que hay descripciones desde casos leves, ¿sí? O sea, esto no obedece a pacientes que necesariamente hayan tenido una infección severa, o una infección moderada, aún en casos leves se ha descrito. Falta investigar por qué, falta investigar bien cuál es el curso, o sea, toda vez que lo presentan, hasta ahorita lo que sabemos es que el efecto se presenta entre 3 y 6 meses después, pero está todavía en estudio la duración de este síndrome. Yo tengo pacientes que ya llevan un año con este estado confusional, entonces, bueno, pues ahí está. Este es otro síndrome neurológico derivado de infección por COVID. Otro caso, otro síntoma, pueden presentarse convulsiones, que en este, bueno, pues la causa se ha atribuido más, regreso a la tormenta de citocinas inicial, que como les decía, cuando hay una respuesta inmunológica altísima a un proceso infeccioso fuerte, puede haber afecciones a nivel cerebral de manera inmediata. Entonces, bueno, pues los casos de convulsiones son un caso y estos se han descrito a la par de la infección. O sea que si llegan a presentarse algunas convulsiones por daño cerebral, esto ocurre mientras la persona se encuentra en proceso infeccioso o se encuentra con la enfermedad de coronavirus. Ahora, también se ha descrito el síndrome de Guillain-Barré. Este es un trastorno que afecta al sistema neurológico encargado del movimiento. Va principalmente sobre los nervios, o sea, sobre las vías nerviosas que controlan el movimiento voluntario, ¿sí? Les hablaba, por ejemplo, que el bulbo raquídeo controla todas las respuestas autónomas de nuestro cuerpo, o sea, esas respuestas sobre las que no tenemos control. No tenemos control sobre qué tan rápido late nuestro corazón o qué tanto se expanden nuestros pulmones con las respiraciones, pero sí tenemos control sobre nuestras extremidades, los ojos, la cara, las piernas, etcétera. Entonces, afecta, en el síndrome de Guillain-Barré, se afectan principalmente estas vías nerviosas que controlan el movimiento voluntario, de tal manera que desmielinizan a las neuronas. Recordemos que las neuronas, como están todas juntas, todas pegadas, parecen una maraña de cables, necesitan tener un recubrimiento cada una para no chocar entre ellas y hacer un cortocircuito, ¿sí? Entonces, este recubrimiento se llama mielina y la mielina pues es lo que impide una conducción del impulso nervioso rápida, óptima, efectiva. Y entonces en el síndrome de Guillain-Barré se han descrito alteraciones a nivel de la mielina neuronal, que esto explica las fallas en el movimiento. Entonces así podemos tener pacientes, por ejemplo, que pierden el control ocular, o que tienen movimientos descoordinados, espasmódicos en sus extremidades. Y bueno, pues esto se ha descrito también en pacientes, generalmente aquellos que experimentaron una condición grave de infección por coronavirus y el síndrome puede ocurrir aproximadamente entre 3 y 6 meses después.
Esto se ha descrito en menos del 1% de los pacientes estudiados hasta la fecha. Y finalmente tenemos los casos de encefalitis o de inflamación cerebral, en donde hay una infección viral directa al sistema nervioso, principalmente por la vía hematológica que les describía, en donde el virus carcome la barrera hematoencefálica y entonces, pues, con ello puede haber inflamación a nivel cerebral, hay afección a nivel de meninges, que son las protectoras, las barreras protectoras del cerebro, y esto también se ha descrito en casos moderados a severos en estos pacientes, aproximadamente en menos 1% de la población. ¿Sí? Entonces, bueno, dados estos resultados, lo que yo rescato es que se necesita seguir el curso de estas problemáticas para que podamos aterrizar en un futuro con mayor precisión, toda vez que se adquieren este tipo de problemáticas, pues cuánto tiempo van a alojarse en el individuo y qué opciones nos ofrece la neurorehabilitación, cuál es el pronóstico y cuáles son los cuidados posteriores. Yo aquí planteo que va a ser importante estudiarlo especialmente en aquellos pacientes que de entrada ya tenían alguna comorbilidad. O sea, si yo en algún momento de la vida tuve un accidente cerebrovascular y después tuve coronavirus, pues quizás voy a necesitar un seguimiento de mis funciones neuronales más exquisito, más preciso, y en un futuro poder estudiar si este neurodeterioro pudiera asociarse con pues aquellas condiciones neuronales que son más comunes en el envejecimiento, como el Alzheimer y el mal de Parkinson. Vamos con la siguiente, por favor. Bien. Ahora, a nivel cognitivo propiamente, o sea, a nivel de nuestras funciones mentales superiores y a nivel emocional, ¿qué es lo que se ha reportado? Entendamos por nivel cognitivo o por funciones cognitivas dos procesos básicos. Existen algunas funciones cognitivas o funciones del pensamiento que se desarrollan de manera temprana. O sea, todos aprendemos desde chiquitos a hablar, aprendemos cálculo, aprendemos el control motor. Entonces, hay algunas funciones como el lenguaje, la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento, que desde que somos pequeños se desarrollan, ¿sí? Sin embargo, con el paso de los años, se especializan otras funciones cognitivas, ¿sí? Ya, por ejemplo, cuando llegamos a la adolescencia, nuestra capacidad de abstracción, de análisis, de síntesis es mayor, la conciencia social, la empatía, ponerme en los zapatos de otros, o sea, todas estas metafunciones o funciones cognitivas superiores terminan por completo su desarrollo entre la adolescencia y la edad adulta, ¿sí? Bueno, entonces, lo que se ha descrito en términos de secuelas cognitivas en los pacientes no es el daño sobre estas últimas, sino sobre las más básicas, aquellas que aprendiste de chiquito, aquellas que adquiriste desde la edad temprana en términos de atención, de memoria, de lenguaje, estas son en las que se ha descrito mayor afección. Ojo, esto no significa que las superiores, que las metacognitivas no puedan ser objeto de disfunción, sino que hasta ahorita los resultados son muy contradictorios. Hay estudios en donde no se ha encontrado afección sobre las metafunciones, hay otros en donde sí, pero solo se ha estudiado en 2 o 3 pacientes. Entonces es un tema que está en estudio. Pero en lo que hay consenso en los resultados es sobre la disfunción a nivel atención, concentración, memoria y velocidad de procesamiento. Que esto pues hace sentido con lo que hablábamos anteriormente de este síndrome de la niebla confusional, en donde, pues bueno, la persona lo que experimenta es mayor dificultad para concentrarse en tareas que requieran más atención o que impliquen más recursos, más reclutamiento de metabolismo cerebral. Y esto se ha descrito entre el 70 y 100% de la población. Es un porcentaje altísimo. Entonces,
Creo que con este porcentaje lo que podemos exaltar pues es que la atención neurológica, la atención neuropsiquiátrica, la atención neuropsicológica es indispensable en pacientes que han sido dados de alta. Se han hecho algunas predicciones con base en el comportamiento o en las secuencias en las secuelas que han dejado otros virus para poder estimar cuál sería el curso del deterioro. Entonces, de este 70 o 100% de pacientes que quedan con alguna disfunción a nivel atentiva, a nivel de memoria, se estima que al año ya solo sea entre el 46 y 80% de los pacientes, los que lo sigan padeciendo, ¿no? Y a 5 años, aún el 20%. Esta predicción se hizo estudiando el curso de las secuelas del MERS, que es un virus semejante, o sea, tiene una química cerebral a la del coronavirus, y en donde a nivel cognitivo se ha visto efecto en estos periodos, ¿no? Que les señalo. Entonces, pues esto lo rescato para exaltar la importancia de esta atención neuropsicológica pronta, una valoración y una atención si fuera el caso, ¿sí? En Estados Unidos, las investigaciones han destacado que del 91% de pacientes, no de los pacientes COVID necesariamente todos, sino solo de aquellos pacientes que recibieron ventilación mecánica, que estuvieron intubadas, la ejecución cognitiva, o sea, sus funciones cognitivas eran semejantes a las que normalmente exhiben los pacientes con deterioro cognitivo leve, que esta condición de deterioro cognitivo leve es muy común en personas mayores de 70 años. Es decir, la ejecución cognitiva de estos pacientes fue similar a la que se presenta en un proceso de envejecimiento. Y el 26% particularmente exhibió un funcionamiento similar al que se observa en las fases iniciales del Alzheimer. Entonces, por ello, rescato de nuevo, es importantísima la atención neuropsicológica a pacientes COVID y el estudio continuo o continuar con esta línea de investigación para poder aterrizar mejores procesos de tratamiento y de neurorehabilitación. Ahora, a nivel emocional, ¿qué es lo que se ha reportado? Pues bueno, que entre los 6 y los 12 meses posteriores a la infección, ajá, en escalas de calidad de vida, pues hay un deterioro. Yo entiendo principalmente asociado con los trastornos motores. Recuerden que muchos pacientes COVID quedan con secuelas a nivel pulmonar, a nivel de sus capacidades respiratorias. Y entonces, pues bueno, la sensación de sentirte cansado, de no poder respirar bien, o si tienes algún compromiso motor, ese es un tema, ¿no? Entonces, creo que aquí va a ser importante, pues, que consideremos que dada esa variable, dadas esas secuelas, pues, evidentemente se va a afectar la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Se han hecho igual predicciones con base en el funcionamiento de otros virus, como les mencionaba, y bueno, se estima que 5 años después de la infección por COVID puedan permanecer en los pacientes algunas limitaciones físicas a pesar de la recuperación de la función pulmonar. Después de ser dados de alta y hasta 2 años después, eso ya lo podemos ver desde ahorita. O sea, en pacientes con los que yo trabajo, que ya ha pasado un año, un poco más de un año del proceso infeccioso, hay altos niveles de depresión, de ansiedad, y esto pues principalmente asociado a variables socioculturales en donde pues se saben que fueron infectados con una enfermedad nueva, las experiencias de hospital son muy fuertes, o si ha habido decesos en su familia, observar sus limitaciones físicas. Entonces, hace sentido que a nivel emocional, pues por supuesto, experimentemos mayor nivel de depresión y de ansiedad. Y, por supuesto, pues también se ha descrito, y más en pacientes hospitalizados, síndrome en el 96% aproximadamente, síndrome de estrés postraumático. ¿Sí? Entonces, bueno, pues de aquí lo que yo rescato, lo que quiero exaltar, pues es que como psicólogos tenemos una chambota,
en cuanto al diseño de métodos más óptimos y aterrizados específicamente para pacientes que sufrieron el SARS-CoV-2, en cuanto al diagnóstico y la rehabilitación cognitiva y también a la preparación de programas psicológicos para poder abordar de manera óptima la sintomatología de depresión, ansiedad y la buena adaptación en sus actividades cotidianas y favorecer así su calidad de vida. Uh-huh. En estos, no me gustaría que tomaran los porcentajes como algo definitivo. Insisto, la investigación todavía se está moviendo, o sea, han investigado grupos pequeños, sin muchas variables que controlar, porque ahorita pues es lo que hay para estudiar. Pero bueno, creo que en un futuro, con estudios que tengan un mayor control, habrá que considerar si estas secuelas se observan en distintos estratos socioeconómicos. Me imagino que alguien que tiene mayores oportunidades de ingresar a una rehabilitación o a una atención médica pronta, pues las secuelas cognitivas van a ser diferentes a alguien que quizás no las tiene, ¿no? O alguien que de entrada no tiene el mismo nivel de nutrición. Entonces, por ello habrá que considerar estas desigualdades en estos resultados y también saber los antecedentes del paciente, ¿no? O sea, sus antecedentes, si hay problemáticas del desarrollo, si hubo algún accidente cerebrovascular en el pasado, etcétera. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, ¿cuál es mi propuesta para específicamente la evaluación neuropsicológica en pacientes COVID? Bueno, en toda evaluación neuropsicológica, nosotros tenemos que iniciar con una entrevista semiestructurada. Es decir, sabemos cuáles son los aspectos que vamos a abordar y explorar con el paciente. Vamos a explorar sus antecedentes familiares, sus antecedentes médicos, su estilo de vida, sus actividades cotidianas, sus antecedentes médicos. O sea, es una exploración total de todas estas variables sociales y culturales que le rodean al paciente. Yo aquí lo que rescato es que en estos pacientes específicamente vamos a tener especial atención en la recopilación de los antecedentes médicos, ¿sí? Primero saber si la persona que tenemos enfrente en el consultorio, o sea, a lo mejor alguien a mí me llega con síntomas depresivos y la depresión se puede generar por 1000 cosas, ¿sí? Entonces, ahora, dada esta información, o sea, de los efectos del SARS-CoV-2, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, pues voy a tener que considerar esta variable dentro de mi exploración y esto es lo que exalto aquí, que vamos a tener que preguntar a la persona cuál fue la gravedad, ¿no? del SARS que experimentó, qué tratamientos recibió, qué secuelas orgánicas y fisiológicas y a nivel de tejido padece, para que nosotros podamos hipotetizar desde antes de hacer propiamente la valoración, pues cuáles son las posibles secuelas cognitivas y emocionales que podemos encontrar en ese paciente. En cuanto al funcionamiento cotidiano, vamos a hacer mucho énfasis o a preguntar mucho sobre cuál es la frecuencia, el tipo y la duración de las actividades que realiza en el día a día el paciente y si estas son diferentes después de haber sufrido la enfermedad por coronavirus, para que entonces también podamos hipotetizar si pudo haber una afección mayor, de mayor tiempo, y que entonces sospechemos de casos de hipoxia cerebral o que podamos detectar si es una persona que se encuentra cerca de algún accidente cerebrovascular, de experimentar una cuestión de estas, ¿no? También tenemos que hacer especial énfasis en el tiempo que transcurrió desde el alta médica del paciente hasta el momento en el que está siendo valorado. No es lo mismo que llegue conmigo a consulta alguien que recién tiene un par de meses o 3 meses de haber sido dado de alta a alguien que ya tiene un año, porque posiblemente las secuelas cognitivas van a ser diferentes. Entonces, esto también en la entrevista inicial tengo que preguntarlo. Ajá. Evidentemente, saber si esta persona tiene antecedentes psiquiátricos, si ha consumido algún medicamento, si tiene antecedentes psicológicos, que haya recibido terapia, si ha tenido alguna otra cuestión neuronal, para saber si estoy frente a alguien que tenga comorbilidades, ¿sí? Y que entonces en el diseño de mi tratamiento y de mi aborde neuropsicológico, pues sea una variable en consideración.
y voy a tener que hacer una valoración muy exquisita, una valoración cuantitativa del estado de alerta del paciente y de su estado de concentración. Si durante la entrevista yo veo que es una persona que pueda seguir el flujo, ¿no?, de la conversación que tenemos, o si veo que se desorienta o que se desconcentra fácilmente, porque igual eso me puede estar hablando de distintos picos de oxigenación a nivel cerebral. Entonces yo propongo que en esta valoración con estos pacientes hagamos especial énfasis en estas variables, ¿sí? En el caso de la entrevista semiestructurada. Vamos con la siguiente, por favor. Ahora, después de que hacemos la entrevista, pues nosotros aterrizamos una impresión diagnóstica, nos hacemos un cuadro clínico de lo que posiblemente ocurre con el paciente. Nos hacemos un cuadro clínico de cuáles pueden ser sus fortalezas cognitivas, cuáles pueden ser las debilidades, si hay síndromes emocionales, etcétera. Y entonces, mediante la aplicación de instrumentos, yo voy a cotejar si esta impresión diagnóstica se cumple o se descarta. Ajá. Entonces, para la aplicación de instrumentos, yo aquí lo que considero es, dado que se ha reportado que los pacientes en los que se ha observado este síndrome de la niebla confusional, se describe principalmente la afección de sistemas cognitivos básicos como lenguaje, atención, memoria, que hagamos una aplicación de instrumentos para medir cociente intelectual, y actividad de funciones mentales superiores y del estado anímico. Ajá, dado que ya vimos, pues el 96% presenta síntomas de depre, ansiedad y estrés postraumático. Entonces, estas variables también las tenemos que investigar a nivel cuantitativo mediante la aplicación de instrumentos. Vamos con la siguiente, por favor. Y por último, en cuanto se integren los resultados, de ser necesario, podamos conjuntar con apoyo multidisciplinario. No nada más sirve que yo como neuropsicóloga realice un plan de rehabilitación para el paciente. A lo mejor puedo decir, voy a trabajar su sistema atentivo, que en atención sostenida, en atención focal o en niveles de concentración encuentro esta disfunción y vamos a preparar un programa con sesiones, con ejercicios estructurados, con estimulación en casa. ¿Qué tal que también detecté que hay aletargamiento por hipoxia? Entonces voy a necesitar una terapia pulmonar también para el paciente, ¿no? Entonces, aquí lo que considero es que dentro de los programas de rehabilitación cognitiva que establezcamos, consideremos apoyarnos con especialistas alternos para darle una atención multidisciplinar al paciente, principalmente de campos de fisioterapia, como les mencionaba, rehabilitación pulmonar, terapia cognitivo-conductual para el trabajo de síndromes emocionales y terapia ocupacional. Entonces, bueno, pues esta es la propuesta en cuanto a la valoración y la integración de planes de seguimiento y los equipos multidisciplinarios de los que nos podemos apoyar desde la neuropsicología. Actualmente ya se están realizando guías a nivel internacional en donde se están estipulando algunos principios de atención dentro del consultorio en cuanto a la rehabilitación de procesos cognitivos en pacientes COVID. Entonces, como les decía, pues todavía es un campo muy fértil de investigación, desde luego que la variable neurológica es importantísima tenerla en cuenta para que si lo requerimos, pues podamos recibir atención pronta y recuperar en la medida de lo posible nuestra calidad de vida. Entonces, bueno, pues esta es la presentación del día de hoy. La siguiente, por favor. Les agradezco muchísimo su atención y quedo atenta a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Pues vamos a empezar la ronda de preguntas. Si alguien tiene también algún comentario, alguna duda, alguna observación, estamos todavía en tiempo.
Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levante la mano o active su micrófono, está con esa opción para escucharlos todos. Me pareció una muy buena plática, muy enriquecedora y doy gracias por eso. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Ay. Hola, tía Ena. Tania, perdón. Hola, mi amor. Me gustó tu plática. Muchas gracias, chiquita. Sí, te paso a mi abuela. Sí, mi amor. Ah, yo pensé que era un... No, mi amor. No te hagas reír. Ya le silencio. ¿Segura? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Qué tal, doctora Tania? Agradezco muchísimo su plática. Yo creo que es un recurso muy importante en esta época que estamos viviendo y sobre todo la incertidumbre que estamos viviendo con pacientes de este tipo, tanto a nivel familiar como profesional. Y pues gracias por abrirnos de alguna manera este camino hacia las nuevas investigaciones. Y pues quisiera saber si la terapia la están llevando a cabo de alguna manera particular o si alguna institución, como en este caso que usted trabaja en el Politécnico, en la UNAM, se está llevando a cabo esta atención para las personas que, pues que tienen la necesidad de tomar la terapia, porque sí se ha visto y sobre todo se ha comentado de manera familiar estos procesos de cognitivos, de depresión, sobre todo en adolescentes. Yo he tenido la oportunidad de, con algunas amigas que me han comentado con sus sobrinos, con sus, los pequeñitos, que han estado cerca de familiares que han, muy cercanos han muerto o que han tenido COVID y que han estado en una situación muy, muy grave, les ha repercutido, ¿no? A estos chiquitos, a estos adolescentes, el estar encerrados. Entonces quisiera saber si la terapia está implementada a nivel de institucional. Ahorita, desgraciadamente, la respuesta, Yolanda, es que no. A nivel institucional todavía no, o sea, apenas se están diseñando grupos de atención, o sea, gracias a estas nuevas investigaciones, pues ahora sabemos que tenemos que explorar esta variable neurológica en la atención de los pacientes, ¿no? Y personas, por ejemplo, desde otras disciplinas, como tú, dentro de los consultorios, pues tener en cuenta, ¿no? Al momento de trabajar con alguien, oye, tú tuviste COVID, ¿hace cuánto? ¿No? Para que entonces podamos derivarlo a la atención neuropsicológica. Propiamente ahorita en el servicio público entiendo que no es así, o sea, que tú puedas encontrar esta atención multidisciplinaria, no, o a nivel institucional todavía no. Yo espero, y más con el diseño de estos estudios nuevos, y pues con las cifras, ¿no? Con los datos epidemiológicos, pues que pueda hacerse presión en la necesidad de creación de centros, justamente, ya sea dentro de las instituciones existentes o de unas nuevas en donde se pueda dar esta atención especializada. Y me parece muy importante esto que señala sobre la atención a diferentes grupos de edad. Eso es algo que también vamos a tener que integrar, porque ahorita tenemos los puros datos crudos. Yo se los manejaba mucho las secuelas cognitivas, dependiendo si fueron pacientes con infección leve, moderada o grave, pero habrá que distinguir también por grupos de edad, ¿no? O sea, si desde la adolescencia, por ejemplo, alguien que tuvo un proceso de infección grave, esto pueda repercutir sobre su proceso de neurodesarrollo, sobre la especialización de funciones, todavía falta muchísimo. Pero bueno, pues aquí la invitación y más a personas como tú que también están dentro del interior de consultorios, pues es que seamos muy observadores con los síntomas
para que podamos documentar y, bueno, pues eventualmente construir y fortalecer esta línea de investigación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Un abrazo y que sigan los éxitos y en tu desarrollo profesional. Muchas Un gracias. beso. Yo, Tania, muchas felicidades, Ana Rosa. Y yo tengo una pregunta. Esta neblina de la que hablas, yo tengo pacientes que veo ahora de que también se han muerto sus familiares. Que esta neblina va a ir pasando conforme el tiempo o como que más el tratamiento o es algo que se va a quedar un buen rato con ellos. Esa sería mi Híjole. pregunta. Sí, todavía no sabemos, Ana Rosa. Yo la Ajá, experiencia que he tenido dentro del consultorio, o sea, el síndrome apenas se identificó. ajá, No tiene más de 3 meses que empezó a aparecer en la literatura el síndrome, o sea, como tal, ya ponerle un nombre, porque no lo había. ok. Entonces, yo lo he observado, por ejemplo, en personas que tienen a partir de 6 meses a 1 año, Ujú. y te digo, se espera que por pronósticos que se han hecho, pero basados en el comportamiento de virus similares, porque ahorita todavía no tenemos tiempo, es que el letargo pueda extenderse hasta 5 años. Ah, ok. Pero no sabemos, o sea, falta investigar propiamente con el COVID y justo, o sea, llevando estos controles de qué ocurre con pacientes que no recibieron la atención y que tenían el síndrome, qué pasó con los que sí, qué tanto alcance puede tener la neurorehabilitación. Pero bueno, por supuesto que, y más en tu campo de estudio, porque bueno, pues han de saber que Ana Rosa es una excelente tanatóloga. Ay, muchas gracias. Ajá. Entonces, más en tu campo de estudio, pues en donde ves pacientes que llegan con síntomas de depresión severa, muchas veces puede confundirse con la depresión este estado de aletargamiento o Ajá. de desánimo. Entonces, para que seamos muy, muy observadores, ¿no? En cuándo obedece a una condición de depresión y cuándo podemos sospechar o también pedirle al paciente que se practique una valoración neuropsicológica, pues para saber cuál es el estado de sus funciones mentales, ¿no? Y poder confirmar o descartar si hay alguna afección a nivel neuronal. Ok. Muchas gracias, Tani. Felicidades. Muchas gracias, Ana. Bueno, doctora, con esto concluiríamos la ronda de preguntas. Si tiene alguna conclusión, adelante. No, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por su tiempo. Gracias, doctora. Le agradecemos mucho por habernos dado el tiempo de estar aquí con nosotros. Agradecemos también mucho a los participantes por haber estado en esta conferencia y los invitamos a seguir en los siguientes eventos que van a estar hasta las 7 en las diferentes conferencias, talleres, mesas de debate que van a continuar. Los invitamos a seguir con eso. Con esto concluiríamos la sesión de la doctora Tania, retos para la neuropsicología clínica a raíz de la pandemia. Que tengan muy Muchas buena tarde. gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su tiempo. Tania.